Estamos perdiendo la guerra, gritó Apelia. Así que él envió su nave de guerra. La pantalla holográfica proyectaba un inquietante resplandor azul sobre el rostro de Apilia mientras avanzaba hacia la consola de mando central con pasos decididos que ocultaban el miedo que crecía en su pecho. Su piel azul, normalmente lisa y radiante con la luminiscencia natural de su especie, ahora se tensaba sobre sus afiladas facciones. Apagada por el agotamiento de incontables ciclos sin dormir vigilando la amenaza que avanzaba, alzó la mano, con los dedos temblando ligeramente contra su voluntad, y amplió el mapa estratégico con un gesto violento que sobresaltó a varios de sus oficiales cercanos. Manchas rojas que marcaban las posiciones de las grandes bestias azules se extendían por la pantalla tridimensional con aterradora velocidad, consumiendo las zonas verdes de sus defensas una por una, como una enfermedad virulenta devorando tejido sano. La visión de las tierras de su territorio, que sus ancestros habían protegido durante generaciones, desapareciendo bajo la marea roja, le provocó una oleada de náuseas. Aelia intentó contactar con una de las unidades del frente posicionada en el perímetro occidental, un escuadrón liderado por su comandante de mayor confianza. Pero la conexión se cortó al instante con un sonido como de cristal al romperse. La sección del mapa que representaba se volvió de un rojo sólido en un instante. Y con ella se fueron las vidas de más de 300 guerreros cuyos rostros conocía, cuyas familias ahora se unirían al creciente número de dolientes. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas hasta que pequeñas medias lunas de un azul más oscuro aparecieron en su piel. El dolor físico era una distracción bienvenida ante la devastación emocional. La general Kira se le acercó, con una postura rígida por un pánico apenas contenido, aunque mantenía el comportamiento disciplinado que se esperaba de la segunda al mando de Apilia. Los ojos de la general, sin embargo, delataban lo que su porte no hacía. Miedo puro, atenuado solo por la lealtad a su reina. Mi reina, el frente occidental. Ya no responden, informó Kira, su voz cuidadosamente controlada, aunque amenazaba con quebrarse con cada sílaba. Las barreras defensivas están cayendo más rápido de lo que podemos reconstruirlas. Nuestros técnicos estiman un fallo total de los sistemas en 26 horas. No. No. Aelia se giró bruscamente, su ornamentada armadura ceremonial resonando con el súbito movimiento. Su voz comenzó como un susurro antes de elevarse a un grito que retumbó en el techo abovedado del centro de mando, rebotando para recordar a todos la muestra de desesperación sin precedentes de su líder. Los estamos perdiendo. Estamos perdiendo la guerra. No, no podemos perder. Se llevó una mano a la sien, su respiración se volvió rápida y superficial mientras el peso de la inminente extinción la oprimía. Los oficiales alrededor del centro de mando se quedaron helados, sus rostros azules reflejando la conmoción de oír la desesperación de su reina. Algunos desviaron la mirada, incapaces de presenciar su momento de debilidad, un tabú cultural que nunca antes se había roto en la jerarquía de mando. Otros miraban fijamente la masa roja en expansión en el mapa, la realidad de su inminente derrota imposible de ignorar, sus expresiones cambiando entre la incredulidad, el terror y la resignación. Mi reina, susurró Kira, acercándose, rompiendo el protocolo para colocar una mano de apoyo en el hombro acorazado de Apilia. El pueblo la mira a usted. Necesitan ver fuerza, incluso ahora. Aelia tragó saliva con dificultad, enderezando la espalda y levantando la barbilla con las últimas reservas de su dignidad. Dices la verdad, Kira. Gracias. Se volvió hacia el mapa, su voz más firme ahora, aunque no menos sombría. Inicien los protocolos de evacuación para los sectores civiles más cercanos al frente. Muévanlos detrás del anillo de defensa interior. ¿Y los asentamientos fronterizos?, preguntó otro oficial, con voz vacilante. Apilia cerró los ojos brevemente, el dolor de la decisión grabado en sus facciones. No podemos alcanzarlos a tiempo. Envíen la señal para una evacuación independiente. Deben salvarse como puedan. El peso de condenar a miles a una muerte probable se instaló en la sala como un sudario. En el silencio que siguió, las constantes actualizaciones del mapa, cada nueva expansión roja representando vidas perdidas, parecían ensordecedoras. Garrus estaba de pie en el puente de mando del Defender, sus poderosos brazos cruzados sobre el pecho,
los músculos bajo su uniforme tensos por la concentración. La iluminación del puente era tenue, diseñada para minimizar la fatiga durante los largos viajes, proyectando su curtido rostro en sombras que resaltaban las cicatrices de campañas anteriores. Observaba la pantalla que mostraba el centro de mando de Apilia con atención inquebrantable, estudiando cada detalle de la estructura de mando alienígena, su tecnología, sus métodos. Pero, lo más importante, observaba a su reina, su desesperación, su compostura rota, sus puños apretados y sus ojos desesperados. Cada gesto y expresión le decían mucho sobre la grave situación y el carácter de la mujer que lideraba la resistencia contra las bestias. Con un gesto seco al oficial de comunicaciones, una joven cuyos dedos flotaban listos sobre la consola, señaló su intención el comandante Reed, de pie a su lado con la postura rígida de un militar de carrera, devolvió el asentimiento sin apartar los ojos de la pantalla, entendiendo sin palabras lo que su capitán pretendía. Señor, sus indicadores de viabilidad están cayendo rápidamente, informó Reed, su voz firme a pesar de la gravedad de sus palabras, un testimonio de la experiencia del hombre en dar malas noticias. Las bestias han roto la línea principal de defensa en 3 sectores simultáneamente. Nuestros algoritmos predictivos sugieren un fallo completo de la defensa planetaria en 30 horas. Es, por cualquier definición, catastrófico. Ya lo veo, respondió Garrus, su profunda voz retumbando en su pecho, su mano moviéndose inconscientemente hacia la empuñadura de la espada ceremonial a su costado, un recordatorio de su compromiso con las antiguas formas de combate que habían demostrado ser tan efectivas contra las bestias cuando la tecnología había fallado. Y no permitiré que nos alcance. Las bestias ya han consumido 12 mundos. No tomarán un 13º. Se acercó al panel de comunicaciones. Decisión tomada tras semanas de debate con el Consejo. Contacte su canal directo inmediatamente. La oficial de comunicaciones manipuló sus controles, saltándose los protocolos estándar para establecer la conexión sin precedentes entre el liderazgo humano y el alienígena. La pantalla parpadeó momentáneamente antes de estabilizarse para mostrar el rostro de Apilia, sus ojos abriéndose de sorpresa ante el contacto inesperado, la sospecha y la esperanza luchando en su expresión. Su Alteza Aelia, soy el capitán Garrus de la nave terrestre Defender. Garrus se presentó, su voz con el peso del mando, endurecida por años de batalla y la pérdida de camaradas en múltiples frentes. Mis exploradores han informado de su situación. Entiendo que mi gente no ha tenido la costumbre de ayudar a la suya, pero aquí nos enfrentamos a un nuevo enemigo que nos amenaza a todos por igual. Si ustedes caen, estaremos solos contra estas criaturas, y nuestras posibilidades disminuirán en consecuencia. Mi nave, el Defender, se dirige a su sistema mientras hablo. Permítame ser claro. No les traemos tecnología, según el Tratado de Separación. Solo traemos nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestra capacidad de sobrevivir donde otros se quiebran. La tripulación del puente observaba en tenso silencio. Esta comunicación rompía siglos de distancia cuidadosamente mantenida entre las dos especies, una división nacida de antiguos conflictos y desconfianza mutua que se había normalizado tanto que generaciones habían crecido creyendo que era el orden natural de las cosas. La sorpresa de Apilia dio paso a una cautelosa esperanza, la máscara real de compostura volviendo a sus facciones, aunque la desesperación seguía visible en sus ojos para quienes sabían cómo mirar. Capitán Garrus, su oferta es inesperada, pero bienvenida. ¿Cuán pronto puede? Su pregunta quedó sin terminar mientras el Defender surcaba el espacio, los motores ardiendo al máximo mientras se dirigían hacia el mundo asediado de Apilia, dejando un rastro de partículas ionizadas que se disipaban en el vacío tras ellos. Fije rumbo a la línea de defensa principal, ordenó Garrus, volviéndose hacia su oficial de navegación. Velocidad máxima sostenible. Tenemos gente que salvar y bestias que matar. Sí, capitán, respondió el navegante, introduciendo las coordenadas con practicada eficiencia. Llegada estimada en 18 horas a la velocidad actual. Garrus asintió, devolviendo su mirada al campo de estrellas visible a través del viewport de proa. No es lo bastante rápido, pero tendrá que servir. Informe a todo el personal que se prepare para el despliegue terrestre inmediato a la llegada.
Los equipos de combate Alfa a Delta tomarán la delantera. Señor, habló Reed, su voz en un tono solo para los oídos de Garrus. La autorización del Consejo fue específica. Observación y enfrentamiento limitado únicamente. No sancionaron una intervención total. La mandíbula de Garrus se tensó. El Consejo está a 20 años luz, comandante. Para cuando sus órdenes actualizadas nos lleguen, este mundo estará salvado o perdido. Asumiré las consecuencias de mi decisión de cualquier manera. Reed asintió, una pequeña sonrisa jugando en la comisura de su boca. Solo me aseguraba de que fuera consciente, señor. Para que conste. Debidamente anotado, replicó Garrus, correspondiendo a la expresión de complicidad de Reed. Ahora, prepara las tropas. Quiero a cada hombre y mujer listos para el combate terrestre en 12 horas. La nave tembló violentamente sin previo aviso. La cubierta bajo los pies de Garrus se sacudió lateralmente con fuerza suficiente para lanzar al suelo a los miembros de la tripulación desprevenidos. Una alarma penetrante sonó por los pasillos, su tono lastimero indicando una emergencia de nivel 1, la clasificación de amenaza más alta. Garrus se agarró a la barandilla con ambas manos, preparándose contra la inesperada turbulencia mientras mantenía la compostura para el beneficio de su tripulación, que lo buscaba como guía en tiempos de crisis. Informe, ordenó, alzando la voz por encima de la cacofonía de las alarmas y la protesta quejumbrosa de los soportes estructurales de la nave. Señor, corriente de meteoritos inesperada, gritó la piloto sobre el caos, sus dedos volando sobre los controles en maniobras desesperadas para estabilizar su trayectoria de vuelo. Los sensores detectan una anomalía de densidad sin precedentes, demasiado concentrada para navegar alrededor. Nuestros astrofísicos creen que es probablemente resultado de las perturbaciones gravitacionales causadas por las batallas en el sistema de Apilia. Las luces de la nave parpadearon ominosamente mientras otra ola de impactos golpeaba el casco exterior, el sonido reverberando a través de la nave como el redoble de tambores masivos. Los nudillos de Garrus se pusieron blancos mientras se aferraba a la barandilla, su mente repasando opciones que disminuían con cada segundo que pasaba. Mantenga el rumbo, ordenó, su decisión inmediata y firme. Escudos a máxima capacidad. Desvíen energía de los sistemas no esenciales. Adelante a toda máquina. La nave comenzó a sacudirse más violentamente. Las estructuras metálicas crujían por la tensión de mantener la integridad contra fuerzas para las que nunca fueron diseñadas. Los paneles de control soltaron chispas en cascadas de fallos eléctricos, obligando a los miembros de la tripulación a abandonar sus puestos mientras los sistemas se sobrecargaban por todo el puente. Escudos fallando al 80% de capacidad, gritó la piloto, el pánico asomando en su voz profesionalmente distante mientras los indicadores de advertencia parpadeaban en su consola. Perdiendo integridad del casco exterior en las secciones 4 a 7. Señor, estamos siendo atraídos a la atmósfera del planeta. Las fuerzas gravitacionales exceden la capacidad de nuestros propulsores para compensar. Garrus miró a su tripulación, viendo el miedo en sus ojos, pero también su confianza en él. La misma confianza que los había sacado de situaciones imposibles anteriores, aunque quizás ninguna tan grave como su predicamento actual. Su mente calculó el riesgo con la fría eficiencia de un comandante curtido en batalla, mientras su corazón sentía el peso de cada vida a bordo. Protocolos de aterrizaje de emergencia. Anunció la decisión que lo desgarraba, aun sabiendo que era su única oportunidad de sobrevivir. Preserven la nave a toda costa. Desechen la carga no esencial para reducir la masa. Todo el personal a posiciones de refugio de emergencia. Prepárense para la entrada atmosférica. La nave se precipitó a través de la atmósfera, su casco brillando al rojo vivo por la fricción contra los densos gases del planeta. Dentro, la tripulación se preparó para el impacto mientras Garrus daba órdenes rápidas para minimizar el daño. Cada orden era potencialmente la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Lo último que vio antes del choque fue el denso bosque alienígena precipitándose hacia ellos. Un borrón de extraña vegetación azul creciendo cada vez más en los viewports antes del impacto. El sonido de metal rasgándose y equipo destrozándose llenó los oídos de Garrus mientras la oscuridad lo reclamaba. La nave yacía dañada entre árboles rotos y tierra chamuscada,
el humo saliendo de su casco retorcido hacia el cielo alienígena. Dentro, la iluminación de emergencia proyectaba un resplandor sangriento sobre la destrucción. Garrus, con el uniforme rasgado y manchado de hollín, y sangre manando de un profundo corte en su mejilla, se puso lentamente en pie con un gemido de dolor que se negó a reconocer. Examinó el devastado puente, contando los cuerpos que se movían, evaluando el daño con el ojo experto de alguien que había visto el desastre antes, pero se negaba a sucumbir a él. Reed y otros miembros de la tripulación, algunos con heridas visibles que requerirían atención inmediata, gemían mientras luchaban por ponerse de pie entre los escombros de lo que una vez fue la nave humana más avanzada jamás construida. La ingeniera, una joven llamada Chen, con reputación de hacer reparaciones milagrosas, se presionó la mano contra una herida en la sien mientras se arrastraba decididamente hacia el panel de control que chisporroteaba con energía intermitente. Todos los vivos, informen de los daños ahora, ordenó Garrus, su voz cortando la neblina de humo y dolor, proporcionando el punto focal que su tripulación necesitaba para organizar sus pensamientos y acciones tras la catástrofe. Chen llegó al panel, sus dedos volando sobre los controles parcialmente funcionales con la pericia que le había ganado su puesto a bordo del Defender. Casco perforado en múltiples lugares, señor, informó, su voz firme a pesar de la sangre que le corría por la cara. Navegación completamente inutilizada, sistemas de propulsión no funcionales, comunicaciones, nada más que estática. Algo en la atmósfera está bloqueando nuestras señales. No sabemos dónde estamos, señor, excepto que estamos en algún lugar de la superficie del mundo de Apilia. Garrus se limpió la sangre de la cara con la manga, dejando una mancha carmesí en su frente que se sumaba a su apariencia de curtido guerrero. En algún lugar de las afueras, en territorio enemigo, lejos de donde pretendíamos aterrizar. Examinó los restos a su alrededor, catalogando mentalmente el equipo recuperable. Sabía que esta misión no sería fácil, pero el universo parece decidido a poner a prueba esa suposición hasta sus límites. Se volvió hacia Reed, que había logrado ponerse de pie y ahora ayudaba a otro oficial a salir de debajo de una viga de soporte caída. Comandante, prepare grupos de reconocimiento inmediatamente. 4 equipos, 5 personas cada uno. Todos deben armarse según el protocolo. Solo armas cuerpo a cuerpo. Necesitamos saber dónde estamos, qué nos rodea y si existen amenazas inmediatas en nuestra vecindariedad. Reed asintió, pasando inmediatamente a la acción, a pesar del dolor evidente en sus movimientos. Sí, señor. Solo armas primitivas, como estaba planeado. Espadas, arcos, lanzas. Exacto, confirmó Garrus, revisando su propia espada, deslizándola parcialmente fuera de su vaina para asegurarse de que no se había dañado en el choque. El metal brilló opacamente en la iluminación de emergencia, su filo todavía afilado como una navaja. La tecnología atrajo su atención durante la campaña de Proya. Perdimos 8.000 soldados antes de aprender esa lección. No volverá a suceder. Volvió a guardar la espada en su sitio con un clic decisivo. Nos movemos en 10 minutos, preparen botiquines médicos para los heridos que deben quedarse y establezcan un perímetro defendible alrededor de la nave. Mientras la tripulación se movía con eficiencia practicada a pesar de sus heridas, Garrus se acercó a un viewport destrozado que ofrecía una vista del paisaje alienígena. El bosque que los rodeaba consistía en árboles masivos con corteza azul fosforescente y extraños arcillos colgantes en lugar de hojas. El suelo debajo estaba cubierto con una alfombra de vegetación que parecía pulsar con su propia luz interior. La belleza podría haber sido impresionante en otras circunstancias, pero todo lo que Garrus veía eran posibles escondites para depredadores, obstáculos para el movimiento y variables desconocidas que podrían significar la vida o la muerte para su gente. Señor, llamó Reed, acercándose con un mapa improvisado construido apresuradamente con sus limitados datos de sensores antes del choque. Rutas de reconocimiento preliminares establecidas. Los equipos se están armando ahora. Garrus asintió, apartándose de la vista. Bien. Diles que recuerden su entrenamiento. Este mundo no es nuestro. Todo aquí debe ser tratado como potencialmente hostil hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, señor, reconoció Reed. Y nuestro objetivo principal.
La expresión de Garys se endureció con resolución. Encontrar una manera de contactar a Apilia. Completar nuestra misión. Las bestias no reclaman otro mundo. No mientras yo siga respirando. Apilia permanecía inmóvil en el centro de mando, su cuerpo rígido como si el movimiento pudiera destrozar la compostura que le quedaba. La pantalla holográfica ante ella solo mostraba estática donde la señal del defender había estado momentos antes. El siseo, un recordatorio constante de otra esperanza extinguida. La general Kira entregó la noticia en persona en lugar de a través del sistema de comunicación, su respeto por su reina exigiendo nada menos que el contacto directo para información de tal magnitud. Mi reina, comenzó Kira, su voz cuidadosamente modulada para transmitir urgencia sin pánico. La nave humana ha desaparecido de nuestros sistemas de detección. Nuestros analistas creen que encontraron el campo de escombros creado por la destrucción de nuestras estaciones de defensa exteriores. La telemetría sugiere un aterrizaje de emergencia, posiblemente un choque en algún lugar de los territorios occidentales. Dudó antes de añadir el detalle más preocupante. Pueden haber caído en las regiones inexploradas donde nuestros exploradores han reportado una mayor actividad de bestias. La mandíbula de Apilia se tensó, su expresión transformándose de la desesperación que la había atenazado antes a una emoción diferente. Ira mezclada con una feroz determinación. El cambio fue sutil pero significativo, notado por todos los que la habían servido el tiempo suficiente para leer las microexpresiones de su monarca. No, afirmó, la palabra cargada de convicción absoluta. El capitán Garys no es de los que se rinden a las circunstancias tan fácilmente. Reconocí algo en él, una cualidad que nuestro pueblo quizás ha olvidado en nuestra dependencia de la tecnología y las estructuras defensivas. Golpeó la mesa con una fuerza inesperada, haciendo que varios oficiales saltaran. Él y su tripulación son nuestros únicos aliados externos en esta lucha. Si se estrellaron, todavía existen en algún lugar de nuestro mundo. ¿Pero dónde? La general Kira frunció el ceño. Las marcas azules en su frente, indicadores de su alto rango militar, se arrugaron con preocupación. Los territorios occidentales abarcan miles de kilómetros cuadrados, mi reina, gran parte de ellos sin cartografiar debido a los peligros. Podría haber bestias, otra fauna depredadora, regiones geológicamente inestables, vegetación tóxica. Nuestros sensores son cada vez menos fiables. A medida que las bestias destruyen más estaciones de retransmisión, enviar un grupo de búsqueda sería peligrosamente cercano al suicidio, especialmente ahora que necesitamos a cada guerrero defendiendo nuestras fortalezas restantes. ¿Y qué alternativa propone?, desafió Apilia, su voz elevándose. ¿Que nos sentemos acobardados detrás de muros que se adelgazan por horas, esperando que la muerte nos reclame? No. La fuerza de su rechazo resonó en la cámara. Si los humanos trajeron esperanza, por pequeña que sea, debemos aprovecharla. Debemos encontrarlos. Se movió hacia la pantalla estratégica, manipulando los controles para mostrar los territorios occidentales. Reúnan a nuestros mejores exploradores. No una fuerza grande. No podemos prescindir de los números, sino un pequeño grupo de élite. Guerreros que conozcan esas tierras, que entiendan la supervivencia en territorio hostil, y que encuentren al capitán Garys y su gente. El costo es irrelevante. La alternativa es la extinción. Kira inclinó la cabeza en reconocimiento, sabiendo que era mejor no discutir más cuando su reina hablaba con tal convicción. Conozco a la guerrera perfecta para liderar tal misión. Mi reina, Rea ha sobrevivido a 3 expediciones a los territorios inexplorados. Sus habilidades de rastreo no tienen parangón entre nuestros exploradores. Apilia asintió, reconociendo el nombre. Rea, sí, la hija del general Torne, que cayó en los primeros días de este conflicto. Sus habilidades en supervivencia en la naturaleza son ciertamente legendarias. Envíenla inmediatamente con los recursos que requiera. ¿Y sus instrucciones?, preguntó Kira, ya buscando su dispositivo de comunicación. Encuentren a los humanos. Tráiganlos a salvo si es posible. Si no, establezcan comunicación por cualquier medio necesario.
La mirada de Apilia volvió a la pantalla llena de estática donde había estado el rostro de Garys. Dile que el destino de nuestro pueblo puede depender de su éxito. Mientras Kira se iba para ejecutar las órdenes, Apilia permaneció sola ante la pantalla, sus pensamientos volviendo al capitán humano que había cruzado las fronteras entre especies para ofrecer ayuda cuando parecía que el universo había abandonado a su pueblo a su suerte. Encuentra tu camino hacia nosotros, capitán, susurró al aire vacío. Nosotros encontraremos nuestro camino hacia ti. Garys avanzaba a la cabeza de su grupo de reconocimiento a través del denso e inexplorado bosque alienígena. Cada sentido agudizado para detectar posibles amenazas. La vegetación a su alrededor crecía en patrones distintos a los de los mundos humanos. Enormes estructuras parecidas a troncos que difícilmente podrían llamarse árboles se alzaban sobre ellos, sus superficies cubiertas por una corteza azul lisa, casi metálica, que ocasionalmente pulsaba con luz bioluminiscente. En lugar de hojas, brotaban largos zarcillos translúcidos que se mecían incluso sin viento, dando la inquietante impresión de que el propio bosque observaba su avance. Su grupo se movía con sigilo practicado a pesar del terreno desconocido, sus armas listas, espadas, hachas y arcos que parecían primitivamente anacrónicos en el contexto de una civilización espacial, pero que habían demostrado ser más efectivos contra las bestias que las armas de energía o las armas de fuego de proyectiles. Garys los guiaba con cuidado, apartando cortinas de enredaderas colgantes que exudaban un aroma dulce, casi embriagador. Instruyó a su gente para que evitaran respirar directamente. Hacía pausas ocasionales para estudiar la posición del sol alienígena, un gran disco pálido apenas visible a través del denso dosel, intentando establecer su dirección usando técnicas de navegación natural que precedían a las ayudas tecnológicas por milenios. La luz filtrada proyectaba todo en un misterioso brillo azul verdoso que dificultaba la percepción precisa de la distancia, añadiendo otra capa de desafío a su ya precaria situación. Sin previo aviso, un extraño y prolongado grito resonó desde las profundidades del bosque. Un sonido diferente a todo lo que Garys había oído en cualquier mundo, ni completamente animal ni reconociblemente inteligente, pero con matices de ambos que le erizaron el vello de la nuca. El grupo se congeló al instante, armas en alto, ojos escaneando los alrededores en busca de cualquier movimiento. «Señor», susurró un soldado después de que los ecos se desvanecieran, su voz tensa. «Este entorno no coincide con nada registrado en nuestras bases de datos de xenobiología. La estructura de la vegetación, la composición atmosférica, incluso los sonidos, nada se alinea con las especies documentadas. Todo aquí parece ser significativamente más grande y complejo de lo que nuestro modelo predictivo sugería». Garys levantó una mano para pedir silencio, escuchando atentamente los ruidos de fondo del bosque que habían cambiado sutilmente desde el grito. Ciertos zumbidos habían cesado mientras un susurro distante se había intensificado. «Mantengan la formación», ordenó en voz baja. «Tripliquen la vigilancia. Esta tierra no nos mostrará hospitalidad ni piedad. Cada planta, cada criatura, cada formación rocosa debe ser tratada como una amenaza potencial hasta que se demuestre lo contrario». Reed se acercó, sus ojos experimentados escaneando continuamente la vegetación circundante. «¿Qué fue ese sonido, señor? ¿Alguna forma de depredador ápice nativo de este mundo?» «Desconocido», respondió Garys honestamente, sin ver valor en especulaciones que pudieran aumentar la ansiedad entre el ya tenso grupo. «Pero debemos proceder bajo la suposición de que hemos sido detectados». Lentamente desenvainó su espada, el susurro del metal contra la vaina anormalmente fuerte en el repentino silencio del bosque. «Prepárense. No estamos solos en estos bosques, y dudo que nuestra compañía nos desee bien». El grupo apretó su formación, armas listas, cada miembro observando una dirección diferente para asegurar que ninguna aproximación pasara desapercibida. Permanecieron en tenso silencio, escuchando los sonidos del bosque, el goteo ocasional de humedad de los zarcillos de arriba, el suave susurro de algo moviéndose entre la maleza en la distancia, el pulso rítmico de las manchas bioluminiscentes en las estructuras parecidas a árboles. Otro grito, notablemente más cercano esta vez, envió escalofríos involuntarios a través del grupo. Ahora tenía notas más distintas,
Una vocalización compleja que contenía lo que sonaba inquietantemente como palabras incrustadas en gruñidos animales, aunque en ningún idioma conocido por los humanos. «Muévanse», susurró Garys, gesticulando hacia adelante con su espada. Lentamente, 5 metros de separación, mantengan contacto visual con los miembros del equipo adyacentes en todo momento. Estén alerta a cualquier movimiento, por pequeño que sea. El grupo avanzó con mayor cautela, cada paso cuidadosamente colocado para minimizar el sonido. Cada respiración controlada para evitar la detección. Aunque Gary sospechaba que lo que fuera que había hecho ese grito ya sabía precisamente dónde estaban, y simplemente estaba decidiendo cuándo hacer notar su presencia. Más adentro en el bosque, el grupo de reconocimiento tropezó con un claro que no había sido formado por medios naturales. Árboles arrancados yacían esparcidos como juguetes desechados, sus enormes troncos astillados por fuerzas que debieron ser tremendas. El suelo estaba profundamente surcado por zanjas lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera acostarse en ellas, mostrando huellas masivas impresas en el suelo con tal fuerza que la tierra se había compactado hasta casi la dureza de la piedra. Cerca yacían los restos de algún gran animal alienígena. Su cuerpo destrozado con tal violencia que la identificación de la especie era imposible más allá de reconocer que su carne tenía el mismo tinte azul que parecía caracterizar toda la vida en este mundo. Gary se agachó junto a una de las enormes huellas, examinando cuidadosamente su forma y profundidad mientras el resto del equipo mantenía un perímetro protector a su alrededor. Sus dedos trazaron el borde de la huella, sintiendo el suelo cristalizado donde una presión tremenda había transformado la estructura molecular del terreno mismo. «La huella todavía está nítida», murmuró a Reed, que se arrodilló a su lado. «Sin erosión, sin nuevo crecimiento en la depresión. Esto es reciente, de horas, no días». Antes de que Reed pudiera responder, un profundo y amenazante gruñido vibró en el aire, tan bajo en frecuencia que los humanos lo sintieron en sus huesos antes de que sus oídos registraran completamente el sonido. Emanaba de la espesura en el borde lejano del claro, donde las sombras parecían profundizarse y moverse con propósito. «Esto no es consistente con los patrones de comportamiento de un depredador ordinario, señor», observó uno de los soldados, un especialista en xenobiología, cuyo conocimiento, aunque teórico en este contexto, aún proporcionaba su mejor evaluación de la situación. Su voz se mantuvo firme por disciplina más que por ausencia de miedo. «La capacidad destructiva evidente aquí excede cualquier cosa en nuestros registros. El patrón de daño sugiere no una casa para sustento, sino una deliberada marcación de territorio a través de la demostración de poder. Y los restos, esas no son marcas de alimentación. No son garras, sino armas, quizás incluso herramientas». Gary se levantó lentamente, su mirada recorriendo el claro devastado antes de posarse en el área sombreada de la que había provenido el gruñido. «Estas son, de hecho, las huellas de las criaturas que vinimos a combatir. Las grandes bestias azules que han llevado al pueblo de Ailia al borde de la extinción. Ya han llegado a este continente, y están cazando activamente». Su mano se apretó en la empuñadura de su espada. «Lo que significa que no solo estamos detrás de las líneas enemigas, sino directamente en su territorio establecido». La expresión de Reed se oscureció al asimilar la implicación. «Necesitamos encontrar un refugio defendible y establecer una posición más segura antes de que nos rastreen. El choque de nuestra nave probablemente atrajo la atención de todos los depredadores en un radio significativo». Un susurro en la maleza silenció la discusión. El grupo formó instintivamente un círculo cerrado, con las armas apuntando hacia la amenaza desconocida. Gary sintió la calma familiar de la preparación para el combate asentándose sobre él. La conciencia agudizada, la ralentización del tiempo percibido, la claridad cristalina de pensamiento que lo había mantenido vivo en innumerables enfrentamientos. «Allí», susurró uno de los soldados, señalando con la punta de su arco hacia un movimiento sutil entre la vegetación de hojas azules. «Movimiento a aproximadamente 30 metros, rumbo noreste». «Mantengan la posición», ordenó Garys en voz baja. «Arqueros listos, pero no disparen hasta que tengan blancos confirmados. No podemos desperdiciar munición en sombras».
El bosque cayó en un silencio antinatural mientras incluso los sonidos ambientales de insectos y pequeñas criaturas cesaban. Entonces, con una fuerza explosiva, una forma masiva irrumpió a través del follaje. Una criatura que desafiaba una descripción fácil. Su cuerpo de color azul ondulaba con músculos bajo placas similares a una armadura. Sus múltiples extremidades terminaban en lo que parecían ser tanto garras naturales como aditamentos artificiales que brillaban metálicamente a la luz del sol filtrada. Lo más inquietante era su cabeza, una estructura compleja con múltiples órganos sensoriales dispuestos alrededor de lo que solo podía describirse como un arma, un mecanismo biológico que pulsaba con energía. «Alto», ordenó Garrus bruscamente mientras varios arqueros tensaban instintivamente sus arcos. Aún no ha atacado. Observen. La bestia se detuvo en el borde del claro, su aparato sensorial claramente enfocado en el grupo humano, pero sin hacer ningún movimiento inmediato hacia ellos. En cambio, produjo una serie de clics y silbidos que resonaron en el claro. Comunicación, se dio cuenta Garrus con un escalofrío. Estaba llamando a otros de su especie. Señor, susurró Reed con urgencia. Si esa cosa está llamando refuerzos. Garrus asintió una vez, decisión tomada. Cambio de planes. Regresamos a la nave inmediatamente. A doble tiempo, ruta alternativa. Esta no es una pelea que podamos ganar con nuestros números actuales. Hizo un gesto para que el grupo comenzara una retirada controlada hacia el bosque más denso en el lado opuesto de donde la bestia los observaba. Muévanse lentamente hasta que lleguemos a la línea de árboles. Sin movimientos bruscos. El grupo comenzó su cuidadoso retiro, manteniendo su formación defensiva mientras aumentaba gradualmente la distancia entre ellos y la bestia. Durante varios tensos momentos, pareció que la criatura podría simplemente dejarlos ir. Luego su postura cambió, su cuerpo bajando a lo que era inequívocamente una postura de ataque. «Corran», ordenó Garrus, abandonando el sigilo por la velocidad. «De vuelta a la nave. Ahora». La bestia se lanzó a través del claro con una velocidad impactante para su tamaño, cubriendo terreno en enormes saltos que acortaban la distancia de forma alarmante. Detrás de ella, más formas emergieron del bosque. Al menos una docena de criaturas similares, respondiendo a la llamada de la primera. Los humanos corrían por el bosque, ya no preocupados por el sigilo. A medida que la supervivencia se convirtió en su única prioridad, las ramas les azotaban la cara, las raíces ocultas amenazaban con hacerlos tropezar, y la desorientadora monotonía de la vegetación alienígena convertía la navegación en un desafío desesperado. Garrus tomó la delantera, su espada desenvainada para cortar obstáculos, mapeando mentalmente su ruta de regreso a la relativa seguridad de su nave estrellada. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Vegetación aplastada, aullidos triunfantes, el astillado de la madera mientras las bestias simplemente atravesaban los obstáculos en lugar de rodearlos. La caza había comenzado en serio, y Garrus supo con sombría certeza que sus vidas ahora dependían de llegar a la nave antes de que las bestias los alcanzaran. Rea guiaba a su grupo de guerreros a través de un terreno salvaje similar, aunque la vegetación aquí era menos densa, permitiendo un movimiento más rápido por el paisaje. Avanzaban a través de alta hierba de tinte azul que les llegaba a la cintura, sus movimientos rápidos y casi silenciosos, resultado de un entrenamiento de toda la vida en supervivencia en la naturaleza. A diferencia de los humanos, el pueblo de Rea evolucionó en este mundo y entendía sus ritmos y peligros a un nivel instintivo que iba más allá del mero conocimiento. El equipo de exploradores consistía en 6 guerreros además de ella, cada uno elegido por habilidades específicas que complementaban a los demás. Se movían en una formación suelta que les permitía cubrir más terreno visualmente mientras permanecían lo suficientemente cerca para proporcionar apoyo inmediato si era necesario. Su piel azul, en lugar de destacar, les ayudaba a mezclarse con la vegetación nativa, un camuflaje natural que había servido bien a su especie a través de miles de años de evolución. Uno de los guerreros, un joven llamado Torex, cuyas habilidades de rastreo solo eran superadas por las de la propia Rea, se le acercó con preocupación evidente en su expresión. Señaló hacia el cielo donde el segundo sol comenzaba su descenso hacia el horizonte,
reduciendo significativamente el tiempo que tenían antes de que la oscuridad hiciera su misión exponencialmente más peligrosa. Rea, dijo en voz baja, su voz llegando solo lo suficiente para alcanzar sus oídos. Hemos estado viajando durante muchas horas sin detectar ningún rastro de la nave humana. Nuestros dispositivos sensores no arrojan resultados a pesar de estar calibrados para firmas tecnológicas humanas. ¿Cómo pudimos haber perdido el rastro de algo tan masivo? Rea levantó una mano para silenciarlo, sus ojos escaneando continuamente el horizonte en busca de cualquier anomalía. Una columna de humo, un reflejo de metal, patrones de vegetación alterados que pudieran indicar un lugar de impacto. Su reputación como la mejor rastreadora de su pueblo pesaba sobre ella, junto con el conocimiento de lo que su fracaso significaría para su civilización. La nave humana era ciertamente enorme, como dices, respondió después de asegurarse de que no acechaban amenazas inmediatas. Tal nave no puede simplemente desaparecer sin dejar rastro, independientemente de lo que indiquen nuestros instrumentos. Las bestias han estado destruyendo sistemáticamente nuestras estaciones de retransmisión de sensores, lo que explica la ceguera tecnológica que estamos experimentando. Se arrodilló de repente, examinando un parche de vegetación aplastada que mostraba un patrón inconsistente con el crecimiento natural. Debemos confiar en los métodos tradicionales. Busquen evidencia física. Fragmentos de metal, vegetación quemada o rota, patrones de comportamiento animal inusuales. Los humanos están en algún lugar de este continente. Nuestra tarea es encontrarlos antes de que las bestias lo hagan. El grupo se dispersó ligeramente, cada guerrero examinando el suelo y la lejana línea de árboles con atención concentrada. Se movían en un patrón de cuadrícula establecido a través de generaciones de experiencia de caza, maximizando la cobertura sin dejar puntos ciegos que pudieran ocultar evidencia crucial. De repente, Rea se tensó, su postura alertando a los demás de un descubrimiento antes de que siquiera hablara. Subió rápidamente a la cima de un afloramiento rocoso que proporcionaba un mejor punto de vista. Sus movimientos, fluidos y económicos. Desde esta altura, podía ver más allá del paisaje ondulado hasta donde una delgada columna de humo oscuro se elevaba sobre la lejana línea de árboles. Allí, exclamó, señalando hacia el humo. Pero algo está mal. Ese patrón de humo es inconsistente con un fuego ordinario. La coloración es demasiado oscura. El patrón de dispersión, demasiado errático. Hizo una pausa, cerrando los ojos para concentrarse en sus otros sentidos. Los guerreros esperaron, sabiendo que era mejor no interrumpir su concentración. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, contenían una sombría certeza. Siento presencia de bestias en esa vecindad. Firmas fuertes y múltiples. Esto no es simplemente un lugar de impacto. Se ha convertido en un coto de caza. Sus guerreros se reunieron a su alrededor, siguiendo su mirada hacia la distante columna de humo que ahora representaba tanto su objetivo como una amenaza significativa. Cada uno revisó sus armas. Arcos de materiales compuestos que superaban cualquier cosa hecha de sustancias naturales. Cuchillos con filos afilados a nivel molecular. Lanzas con puntas de metales que podían penetrar incluso la piel de las bestias con la aplicación adecuada de fuerza y técnica. Nos movemos ahora, ordenó Rea, su voz adquiriendo el tono de mando que no admitía discusión. Avance táctico completo. Quilón, toma la delantera y establece nuestro vector de aproximación. Morel, retaguardia y monitoreo sensorial. Todos, mantengan la preparación para el combate. Si las bestias han encontrado a los humanos primero, podemos estar avanzando hacia un escenario de caza activo. Revisó el cuchillo sagrado en su cinturón. Una reliquia familiar transmitida a través de 7 generaciones de guerreros. Recuerden los parámetros de nuestra misión. El futuro de nuestro pueblo puede depender de establecer contacto con estos humanos. La reina Apilia cree que ofrecen esperanza. Solo eso justifica cualquier riesgo que debamos tomar. Los guerreros asintieron al unísono, sus expresiones solemnes por la comprensión tanto de los peligros que se avecinaban como de lo que estaba en juego. Sin más discusión, se movieron en perfecta coordinación, fluyendo a través del paisaje como sombras.
6 figuras de piel azul convergiendo en una columna de humo que representaba la salvación o la perdición para toda su especie. El grupo de Garys estableció apresuradamente una posición defensiva temporal cerca de los restos de su nave, utilizando secciones rotas del casco para crear una barricada parcial contra los vectores de aproximación más probables de ser utilizados por las bestias perseguidoras. Los ingenieros trabajaban frenéticamente para restaurar alguna capacidad mínima de comunicaciones. Sus herramientas provocaban protestas chispeantes de los paneles dañados mientras puenteaban sistemas arruinados con la esperanza de establecer incluso la transmisión de señal más básica. Gary se movía a lo largo del perímetro, dando órdenes rápidas para optimizar sus limitados recursos para el asalto que se avecinaba. Posicionó a sus mejores arqueros en posiciones elevadas que ofrecían líneas de tiro claras, distribuyó el limitado suministro de flechas a aquellos con precisión probada, y se aseguró de que cada defensor entendiera su papel en la batalla venidera. No había tiempo para el miedo o la duda, solo para la preparación y la sombría determinación de sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. De repente, uno de los centinelas posicionados en el borde del bosque dio un grito agudo que terminó en un sonido gorgoteante. Gary se giró hacia el ruido a tiempo para ver al hombre caer. Garras de tinte azul sobresalían de su pecho en un chorro de carmesí. Las bestias habían llegado, emergiendo del bosque con una coordinación aterradora que sugería una inteligencia mucho más allá de lo que los limitados informes habían indicado. Sus cuerpos de escamas azules se movían con un propósito mortal, múltiples extremidades impulsándolos hacia adelante en saltos que cubrían distancias alarmantes. Bestias en el flanco izquierdo. Múltiples contactos. Logró gritar otro centinela antes de lanzarse a cubierto mientras proyectiles, una especie de material biológico endurecido, silbaban por el aire donde había estado momentos antes. «A las armas», rugió Garys, su voz resonando por el campamento improvisado con una autoridad que galvanizó a su gente a la acción inmediata. «A las posiciones defensivas ahora. Formación primaria. Espadas al frente. Arqueros, apunten a sus cúmulos sensoriales. Fuego a discreción». Una feroz batalla estalló alrededor de la nave estrellada. Los humanos, agrupados en formación cerrada, como se habían entrenado extensamente para este escenario exacto, repelieron los ataques iniciales de las bestias con un trabajo de espada disciplinado y coordinación de escudos. Las criaturas, aunque individualmente más fuertes y rápidas que cualquier humano, parecieron momentáneamente confundidas por la defensa unificada, habiendo esperado quizás una presa más fácil. Los arqueros lanzaron flechas desde posiciones protegidas, apuntando a las áreas vulnerables identificadas durante encuentros previos, las uniones entre las placas de armadura, los órganos sensoriales, las partes inferiores menos protegidas. Reed luchaba al lado de Garys como lo habían hecho en innumerables enfrentamientos. Sus movimientos sincronizados a través de años de compañerismo en combate. Desvió un ataque de bestia con su escudo, creando una apertura que Garys explotó con una precisa estocada de espada en la unión de la garganta de la criatura. Mientras la bestia caía, Reed gritó por encima de la cacofonía de la batalla: «Son demasiados, señor. Siguen llegando en oleadas interminables, y nuestro perímetro es demasiado extenso para mantenerlo con nuestros números. No podemos mantener esta posición indefinidamente». Garys atravesó el cúmulo sensorial de otra bestia con su espada, la hoja encontrando la conexión neuronal que derribó a la criatura al instante. Usó el respiro momentáneo para evaluar su situación, contando sus menguantes números contra la aparentemente interminable aparición de bestias desde los bordes del bosque. Reed tenía razón. Estaban librando una batalla de desgaste perdida. Tomó la difícil decisión táctica que las circunstancias exigían. «Retírense a posiciones secundarias», ordenó, su voz elevándose por encima de los sonidos del combate. Retirada controlada al interior de la nave. Arqueros, fuego de cobertura. Heridos primero. Muévanse. Los humanos comenzaron una retirada combatiendo hacia la relativa protección de los compartimentos internos más defendibles de la nave. Llevaban a sus heridos, cubiertos por las últimas descargas de flechas y precisos lanzamientos de lanzas que compraron preciosos segundos para la evacuación. Las bestias, sintiendo el cambio de táctica, presionaron su ventaja con renovada agresión, sus aullidos de triunfo resonando por el bosque.
Reed, respirando con dificultad por el esfuerzo y una herida superficial en el hombro, corría junto a Garys mientras dirigían la retirada. Hemos perdido al menos 8 efectivos, confirmado, señor, con varios más desaparecidos. Las bestias están destruyendo nuestras defensas exteriores más rápido de lo previsto, y nos estamos adentrando en un espacio confinado con opciones de salida limitadas. El rostro de Garys, cubierto de sudor, suciedad y salpicaduras de sangre de la intensa lucha, permanecía concentrado a pesar de la sombría evaluación. Nos estamos moviendo hacia la única posibilidad de supervivencia disponible, comandante. Los compartimentos internos de la nave ofrecen puntos de estrangulamiento defendibles donde su ventaja numérica se neutraliza. Nos adaptamos o perecemos. No hay una tercera opción en este escenario. Agarró brevemente el hombro ileso de Reed. Ni un paso atrás en espíritu, solo un reposicionamiento táctico. Hemos enfrentado peores probabilidades antes. Con el debido respeto, señor, replicó Reed sombríamente mientras llegaban a la esclusa principal de la nave. No creo que lo hayamos hecho. La respuesta de Garys fue interrumpida por un tremendo impacto contra el casco de la nave. La bestia más grande que habían visto hasta ahora se lanzaba contra la estructura con una fuerza que abolló el metal reforzado. Adentro ahora. Sellen todos los puntos de acceso, ordenó, haciendo pasar al último de su gente por la abertura antes de retroceder él mismo. La espada aún lista mientras la masiva silueta de la bestia aparecía en la línea de árboles. La esclusa de aire siseó al cerrarse justo cuando la criatura se lanzaba hacia adelante, su rugido de frustración vibrando a través de la estructura de la nave mientras los humanos se aseguraban dentro de lo que esperaban fuera su santuario, pero que podría convertirse en su tumba. El grupo de Garys, exhausto de correr y luchar, se encontraba en una situación cada vez más desesperada dentro de la nave estrellada. Las bestias rodeaban su posición por completo, probando sistemáticamente el casco en busca de debilidades. Sus ataques coordinados sugerían un nivel de pensamiento táctico que los humanos no habían observado en encuentros anteriores. Dentro, los heridos yacían en lo que una vez fue la enfermería de la nave, sus gemidos mezclándose con los constantes sonidos de las bestias arañando y golpeando el casco. Garys estaba en lo que quedaba del centro de mando, examinando un esquema defensivo, ensamblado apresuradamente con Reed y sus oficiales restantes. Sus rostros mostraban la tensión del combate continuo y la creciente conciencia de que estaban atrapados con suministros menguantes y sin comunicación con el mundo exterior. La integridad del casco en la sección 4 hectáreas bajado al 30%, informó Chen. Su vendaje improvisado ahora empapado de sangre de su herida en la cabeza. Si continúan los ataques concentrados allí, la brecha es inevitable en horas, no días. ¿Y nuestro estado de munición?, preguntó Garys, aunque ya anticipaba la respuesta. Crítico, confirmó el oficial de armas. Menos de 20 flechas por arquero. Las armas cuerpo a cuerpo están intactas, pero la efectividad disminuye con la fatiga del usuario, que ya es significativa. Garys asintió, absorbiendo la información sin permitir que su expresión revelara la gravedad de su situación a su ya estresada tripulación. Hemos sobrevivido hasta ahora. Continuaremos sobreviviendo. Señaló secciones específicas de su esquema. Refuercen estas uniones con cualquier material que podamos rescatar. Creen puntos de estrangulamiento aquí y aquí. Roten los equipos de defensa para permitir ciclos de descanso. Necesitamos a todos con la máxima efectividad posible cuando ocurra la brecha. ¿Cuándo? No, sí, señaló Reed en voz baja. ¿Cuándo? Confirmó Garys sin dudarlo. Nos preparamos para certezas, no para posibilidades. La brecha ocurrirá. Estaremos listos. Una repentina conmoción desde uno de los puestos de observación interrumpió su planificación. Un centinela entró corriendo. Su expresión, una mezcla de confusión y esperanza. Señor, algo está sucediendo afuera. Las bestias están siendo atacadas. Garys se movió rápidamente al viewport más cercano, limpiando la condensación acumulada de la superficie para mirar afuera. Lo que vio desafió la comprensión inmediata. Flechas de plumas azules llovían desde el dosel del bosque con una precisión asombrosa,
golpeando a las bestias en sus áreas más vulnerables y derribándolas con una eficiencia que hablaba de un conocimiento íntimo de la fisiología de las bestias. Las criaturas, confundidas por este ataque inesperado desde arriba, rugían de rabia y dolor mientras intentaban localizar a sus nuevos adversarios. ¿Qué demonios?, musitó Reed, mirando por encima del hombro de Garys la escena que se desarrollaba afuera. A través de los árboles, Garys vislumbró figuras de piel azul moviéndose con increíble agilidad entre las ramas. El pueblo de Apilia se dio cuenta con una oleada de esperanza. De alguna manera habían rastreado el lugar del accidente del Defender y habían llegado en el momento más crítico posible. Una figura en particular llamó su atención. Una guerrera que dirigía a los demás con señales de mano, sus movimientos mostrando la inconfundible autoridad de un comandante. Vio a Garys en el viewport e hizo contacto visual deliberado. Luego señaló urgentemente hacia el bosque mientras hacía un movimiento de carrera con los dedos. «Están creando una distracción», se dio cuenta Garys en voz alta. «Dándonos la oportunidad de escapar mientras las bestias están desorganizadas», se volvió hacia Reed. «Prepara a todos para la evacuación inmediata. Heridos primero, equipos de combate en formación defensiva. Nos vamos de esta trampa mortal». «Señor», objetó el oficial de armas. «No tenemos idea de quiénes son estos alienígenas o si sus intenciones son». «Son del pueblo de Apilia», lo interrumpió Garys con certeza. «Y ahora mismo son la única razón por la que no estamos ya invadidos. Eso deja sus intenciones bastante claras». Se dirigió hacia la esclusa principal, revisando su espada. «Prepárense para la evacuación ahora». Minutos después, la esclusa se abrió lo suficiente para permitir que los humanos salieran en grupos controlados, los heridos apoyados por sus camaradas. Afuera, la batalla continuaba, pero las bestias ahora se enfocaban principalmente en los elusivos alienígenas en los árboles, dando a los humanos una estrecha ventana de oportunidad para escapar de las inmediaciones de la nave. La comandante, Rhea, como Garys aprendería más tarde, gritó desde su posición elevada, su voz clara y resonando con autoridad. «Humanos, sigan nuestras marcas a través del bosque. Cubriremos su retirada. No dejen de moverse hasta llegar a la formación rocosa a 2 kilómetros al este». Garys, aunque inicialmente sorprendido por la comunicación directa en un lenguaje humano acentuado pero comprensible, asintió en reconocimiento. «Todos sigan su guía. Muévanse rápido pero mantengan la formación. Vayan». Los grupos combinados comenzaron su desesperada huida a través del bosque. Los alienígenas proporcionando fuego de cobertura desde arriba mientras las bestias, al darse cuenta de que su presa escapaba, abandonaron su ataque a los arqueros en los árboles para perseguir a los humanos que huían. Era una carrera por la supervivencia con vidas pendiendo de un hilo a cada segundo que pasaba. Después de un angustioso viaje a través del denso bosque, salpicado de escaramuzas con bestias perseguidoras que fueron repelidas gracias a los esfuerzos combinados de los combatientes terrestres humanos y los arqueros alienígenas, los dos grupos finalmente llegaron a un pequeño claro dominado por formaciones rocosas distintivas que proporcionaban posiciones defensivas naturales. Los humanos, muchos heridos y todos exhaustos, tomaron posiciones defensivas mientras el equipo de Rhea descendía de los árboles con grácil eficiencia. Inicialmente, una poderosa tensión llenó el aire entre las dos especies. La gente de Garys se mantuvo en una formación defensiva cerrada, las manos cerca de las armas, observando a los alienígenas de piel azul con abierta sospecha a pesar de su oportuno rescate. Los alienígenas respondieron de manera similar, manteniendo la distancia, sus movimientos cuidadosos y deliberados mientras evaluaban a los humanos con igual recelo. La historia entre sus especies, siglos de cuidadosa separación tras antiguos conflictos, creaba una barrera invisible que ni siquiera su enemigo común había disuelto por completo. Uno de los soldados de Garys susurró urgentemente a Reed, su voz audible en el silencio que había caído sobre el claro. «Comandante, ¿podemos realmente confiar en ellos? Son alienígenas, una especie extraña con motivos desconocidos. Por lo que sabemos, esto podría ser una trampa elaborada». Reed respondió en un tono igualmente bajo, aunque sus ojos nunca se apartaron de la imponente figura de Rhea.
Sus flechas nos salvaron la vida cuando estábamos a punto de ser arrollados. En nuestras circunstancias actuales, podemos confiar en quienes luchan contra el mismo enemigo. Nuestra supervivencia ahora depende de la cooperación, no de antiguos prejuicios. Rhea y Garys dieron un paso adelante simultáneamente, como si estuviera coreografiado, encontrándose en el centro del claro. Sus miradas se encontraron, cada uno evaluando al otro con el ojo experto de líderes de combate experimentados. La altura de Rhea igualaba la de Garys. Su físico delgado y musculoso hablaba de una vida de entrenamiento físico. Los elaborados patrones en su piel azul, naturales o artificiales, Garys no podía decirlo, la marcaban como alguien de importancia entre su pueblo. «¿Ustedes son los humanos?», preguntó Rhea directamente, bajando su arco en un gesto de confianza tentativa. «Soy Rhea, comandante exploradora de élite de la Guardia Real de la Reina Aelia. Nuestra soberana nos envió a localizarlos después de que el accidente de su nave fuera detectado por nuestros puestos de observación restantes». «Sí, soy el capitán Garys del Defender, nave terrestre», respondió él, imitando su gesto al envainar su espada. Su intervención fue oportuna y expertamente ejecutada. Sin su ayuda, habríamos sido superados. Tienen mi más sincera gratitud. La expresión de Rhea permaneció cuidadosamente neutral, aunque Garys detectó un sutil cambio en su postura que sugería una ligera relajación. La gratitud es innecesaria. Servimos la voluntad de Aelia, y su voluntad era que fueran encontrados y asistidos si era posible. Nuestros intereses se alinean contra las bestias que amenazan a nuestros dos pueblos. Efectivamente, asintió Garys. Señaló a sus heridos. Tenemos heridos que requieren atención médica, y nuestros suministros eran limitados incluso antes del accidente. Nuestro objetivo principal sigue siendo llegar a la reina Apilia para ofrecer la ayuda que prometimos. El puesto médico más cercano leal a Apilia fue invadido hace 3 días, le informó Rhea sombríamente. La ciudad capital está bajo asedio desde múltiples direcciones. Las bestias avanzan con cada hora que pasa. Estudió la condición de los humanos con ojo crítico. Sus heridos requieren un tratamiento que va más allá de lo que se puede proporcionar en el campo. Llevamos suministros limitados, pero incluyen compuestos medicinales eficaces contra la infección y el dolor. Uno de los guerreros de Rhea dio un paso adelante, ofreciendo un pequeño recipiente lleno de un gel azulado. Esto prevendrá la infección y acelerará la curación. Se deriva de la flora nativa, pero ha sido probado en varias especies sin reacciones adversas. Rhea aceptó la ofrenda con un asentimiento de agradecimiento, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Nuestra fisiología es significativamente diferente a la suya. ¿Cómo pueden estar seguros de que esto no envenenará a nuestra gente? El compuesto afecta a mecanismos celulares comunes a toda vida basada en carbono, explicó pacientemente el guerrero. Fomenta una mitosis rápida y una respuesta inmune elevada sin apuntar a marcadores genéticos específicos. Se ha utilizado con éxito en varias especies no conscientes que habitan nuestro mundo. El riesgo es mínimo en comparación con las heridas no tratadas en este entorno. Mientras el improvisado intercambio médico continuaba, Rhea volvió su atención a Garys. Debemos establecer nuestro próximo curso de acción rápidamente. Las bestias que encontramos eran exploradoras, no una manada de caza principal. Volverán con mayores números una vez que informen haber encontrado tanto a humanos como a nuestra gente en el mismo lugar. Una combinación que no han encontrado previamente. Entonces tenemos que movernos, asintió Garys de inmediato. Mi gente puede viajar a pesar de sus heridas. ¿Cuál es la ruta más rápida a la posición de Apilia? Rhea vaciló, sopesando claramente múltiples factores antes de responder. La ruta directa pasa por territorio ahora fuertemente patrullado por manadas de caza de bestias. Un enfoque más seguro requiere atravesar la región del Cañón de Cristal. Terreno más difícil, pero con características naturales que confunden las capacidades sensoriales de las bestias. Señaló hacia el sol poniente. Ninguna opción puede intentarse hasta la mañana. Debemos establecer una posición defendible para el ciclo nocturno. Este claro ofrece muy poca cobertura. Garys asintió,
ya evaluando el terreno circundante. Hay terreno más alto aproximadamente a medio kilómetro al norte. Las formaciones rocosas proporcionarían mejores opciones defensivas y limitarían los vectores de aproximación. Rea pareció sorprendida, aunque rápidamente lo disimuló. Sus habilidades de observación son impresionantes para alguien no nativo de este mundo. Sí, las piedras cantantes servirían adecuadamente a nuestras necesidades. Se volvió hacia sus guerreros. Prepárense para moverse. Establezcan seguridad perimetral en la nueva ubicación. Tórax, toma la delantera y busca señales de bestias en nuestra ruta. Mientras los dos grupos se preparaban para moverse de nuevo, Garrus notó el sutil cambio en la dinámica. Donde antes los humanos y los alienígenas habían mantenido una cuidadosa separación, ahora se movían con una creciente coordinación. Cada grupo compensando las debilidades del otro. Era un pequeño comienzo, pero en el Garrus vio el potencial de algo que su pueblo y el de Apilia habían creído imposible durante mucho tiempo. Una verdadera cooperación a través de la barrera de las especies. Esa noche, mientras el grupo combinado descansaba por turnos bajo la protección de las piedras cantantes, llamadas así por el misterioso sonido silbante que se producía cuando el viento pasaba a través de sus formaciones únicas, Garrus y Rea se sentaron juntos en un alto afloramiento, discutiendo su camino a seguir mientras vigilaban en busca de amenazas que se acercaran. Su reina, comenzó Garrus, eligiendo sus palabras con cuidado. Me pareció una líder de una calidad excepcional durante nuestra breve comunicación. Su preocupación por su pueblo era evidente, así como su perspicacia estratégica. La expresión de Rea se suavizó ligeramente ante la mención de su soberana. Apilia lleva el peso de toda nuestra civilización sobre sus hombros. Nos ha guiado a través de 3 ciclos de incursiones de bestias, cada uno peor que el anterior. Donde otros podrían haberse rendido a la desesperación, ella continúa luchando, planeando, inspirando. Es extraordinaria. Entonces compartimos un entendimiento común, replicó Garrus. Los líderes se forjan en la crisis, no en la comodidad. Su Apilia y mi consejo han adoptado enfoques diferentes de gobierno, pero la responsabilidad central sigue siendo idéntica. La preservación de nuestros respectivos pueblos. Rea lo estudió con renovado interés. Habla de forma diferente a cualquier humano en nuestros registros históricos. Hay una cualidad filosófica en su perspectiva que nuestros eruditos creían ausente en su especie. Garrus sonrió levemente, la expresión apenas visible en la penumbra. Quizás ambos pueblos nos hemos aferrado a evaluaciones anticuadas el uno del otro. El tratado de aislamiento se estableció hace generaciones después de conflictos cuyas verdaderas causas han sido oscurecidas por el tiempo y la conveniencia política. Sin embargo, usted violó ese tratado al venir aquí, observó Rea, aunque su tono era de curiosidad más que de acusación. Tomé una decisión táctica basada en realidades actuales en lugar de prohibiciones antiguas, corrigió Garrus. Las bestias amenazan a toda vida consciente, no simplemente a planetas o especies específicas. La división frente a tal enemigo no es simplemente tonta. Es suicida. Rea asintió lentamente, su mirada desplazándose hacia el cielo lleno de estrellas sobre ellos. Quizás por eso Apilia depositó tanta esperanza en su llegada. Ella ha abogado durante mucho tiempo por una revisión de nuestras políticas de aislamiento, creyendo que la fuerza proviene de la diversidad de enfoques en lugar de la adhesión rígida a la tradición. Se volvió hacia él, su expresión grave. Pero esa es una discusión para un momento en que nuestra supervivencia inmediata sea menos precaria. Descanse ahora, capitán. Yo haré la primera guardia. Mañana trae suficientes desafíos como para requerir toda nuestra fuerza combinada. Mientras Garrus se movía para unirse a su tripulación en reposo, se detuvo brevemente. Comandante Rea, dijo en voz baja. La fe de su reina no fue en vano. Mi gente luchará junto a la suya como si siempre hubiéramos sido aliados. Tiene mi palabra. Rea inclinó la cabeza ligeramente, el gesto transmitiendo reconocimiento sin requerir más palabras. Mientras Garrus descendía hacia donde su tripulación había establecido sus posiciones para dormir, reflexionó sobre los extraños giros del destino que lo habían llevado a este momento. Varado en un mundo alienígena,
formando una alianza sin precedentes con una especie mantenida durante mucho tiempo separada de la humanidad. Todo para combatir una amenaza tan profunda que las antiguas divisiones se habían vuelto insignificantes a su sombra. Mañana traería sus propios desafíos, pero por ahora, el campamento combinado descansaba bajo los ojos vigilantes de centinelas de ambas especies. La primera evidencia tangible de que la cooperación podría ofrecer un camino hacia adelante que ninguno de los dos pueblos podría lograr por sí solo. El viaje a la ciudad de Apilia resultó más arduo de lo que Garis o Rea habían anticipado. El grupo combinado se movió a través de diversos paisajes que mostraban la belleza y el peligro del mundo alienígena en igual medida. Atravesaron bosques fosforescentes donde la luz pulsaba a través de sistemas de raíces interconectados bajo sus pies, cruzaron llanuras de hierba azul ondulante que les llegaba a los hombros, y navegaron por barrancos traicioneros donde el propio suelo parecía moverse impredeciblemente con cada paso a lo largo de su viaje. Las dos especies desarrollaron gradualmente un ritmo funcional de cooperación que trascendió su desconfianza inicial. Rea señaló una formación de plantas particularmente peligrosa, un grupo engañosamente hermoso de zarcillos de color verde brillante que se mecían hipnóticamente en la ligera brisa. Uno de los soldados de Garis, momentáneamente distraído por un sonido en la maleza, casi la rozó antes de que Garis lo apartara bruscamente con una mano firme en su hombro. «No toques eso», advirtió Rea, su voz con el peso de la experiencia personal. Libera una neurotoxina paralizante al contacto. El efecto comienza con un hormigueo en las extremidades, procede a dificultad respiratoria y culmina en un fallo sistémico total en minutos. La muerte es desagradable. Garis reforzó su advertencia con una mirada severa a sus tropas. Escuchen a la comandante Rea y a sus guerreros. Poseen generaciones de conocimiento sobre este entorno que no podemos esperar igualar. Nuestra tecnología y experiencia táctica no significan nada si caemos ante peligros ambientales prevenibles. Más tarde, el grupo se acercó a un profundo barranco que cortaba su ruta planificada como una herida en la tierra. El abismo se extendía al menos 30 metros de ancho, con paredes escarpadas que caían a un río de lo que parecía ser un líquido cáustico en lugar de agua. A juzgar por el siseo continuo y el estado disuelto de cualquier cosa que caía en su corriente, ambos grupos estudiaron el obstáculo con preocupación, reconociendo el significativo retraso que un desvío causaría en su ya peligroso cronograma. Sin coordinación verbal, humanos y alienígenas comenzaron a trabajar juntos para idear una solución. Cosecharon las resistentes enredaderas fibrosas que crecían abundantemente en la línea de árboles cercana, probando su fuerza y flexibilidad antes de tejerlas juntas para crear un puente tosco pero funcional. El proceso puso a los grupos en estrecha proximidad física durante periodos prolongados, obligando a la incomodidad cultural a ceder ante la necesidad práctica. Mientras trabajaban codo con codo, comenzaron a surgir conversaciones tentativas entre individuos de ambas especies. Un soldado humano gruñó de esfuerzo mientras ayudaba a tirar de una enredadera particularmente gruesa a su posición, captando la mirada de su contraparte alienígena que trabajaba frente a él. Nunca imaginé que estaría trabajando mano a mano con. Dudó, buscando un término respetuoso antes de decidirse por gente de piel azul. Notablemente fuertes, debo decir. No es lo que sugería nuestro material educativo. La guerrera, una mujer llamada Liria, cuyas distintivas marcas faciales indicaban un rango militar avanzado, ofreció una pequeña sonrisa a cambio. Y nosotros nunca anticipamos requerir ayuda humana para defender nuestro mundo. Su adaptabilidad es impresionante. Su especie parece menos frágil físicamente de lo que indicaban nuestros registros históricos. Registros históricos, repitió el soldado con una breve risa. Es curioso cómo eso siempre parecen enfatizar las diferencias en lugar de las similitudes, sin importar qué especie esté haciendo el registro. Liria asintió pensativamente mientras aseguraban otra sección del puente improvisado. Quizás esa es la naturaleza de toda vida consciente, categorizar lo desconocido como fundamentalmente separado de uno mismo. Proporciona la ilusión de seguridad a través de la división. Bastante filosófico para una conversación en el campo de batalla, observó el soldado con respeto sorprendido. Todo mi pueblo está entrenado en disciplinas filosóficas junto con técnicas de combate, explicó Liria.
La reina Ailia cree que entender por qué luchamos es tan importante como saber cómo luchar. Un guerrero sin propósito es simplemente un arma esperando dirección de cualquier mano. Tales intercambios se multiplicaron a medida que su viaje continuaba, transformando gradualmente los dos grupos distintos en algo que se acercaba a una unidad cohesiva. Garrus observó esta evolución con silenciosa satisfacción, reconociendo en ella el potencial de algo mucho mayor que la alianza militar inmediata que habían formado por necesidad. Mientras continuaban su viaje, el grupo combinado emergió de una sección de bosque denso a una llanura abierta escasamente cubierta de hierba azul hasta la rodilla que se mecía en patrones que sugerían conciencia de su presencia. La relativa apertura del terreno hizo que todos estuvieran inmediatamente más vigilantes. La falta de cobertura significaba un viaje más fácil, pero también una mayor visibilidad para cualquier depredador que cazara en las cercanías. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies tembló con impactos rítmicos que se hicieron cada vez más fuertes. Garrus señaló para un posicionamiento defensivo inmediato. Los humanos formaron instintivamente un círculo, mientras que los guerreros de Rea tomaron posiciones elevadas en formaciones rocosas cercanas que proporcionaban mejor visibilidad a través de la llanura. Desde detrás de una lejana cresta de piedra irrumpió una bestia de proporciones asombrosas, al menos 3 veces más grande que los especímenes que habían encontrado previamente. Su cuerpo de escamas azules ondulaba con músculos bajo placas de armadura articuladas que brillaban metálicamente a la luz del sol. Múltiples extremidades especializadas terminaban en lo que parecían ser tanto armas naturales como implementos artificiales injertados en su estructura biológica. Lo más aterrador era su cabeza. Una compleja disposición de órganos sensoriales rodeando un orificio central que pulsaba con energía visible, sugiriendo capacidades mucho más allá de la depredación convencional. El rugido de la criatura sacudió el mismísimo aire a su alrededor. Sus múltiples tonos armónicos sugerían una vocalización compleja en lugar de simples sonidos animales. Cargó a través de la llanura con una velocidad impactante para su tamaño masivo, cubriendo terreno en enormes saltos que parecían desafiar las limitaciones gravitacionales que su volumen debería haber impuesto. La batalla que siguió puso a prueba a ambos grupos hasta sus límites. Los humanos se dispersaron estratégicamente, intentando distraer a la bestia con movimientos coordinados mientras infligían daño con sus espadas y lanzas. Cada golpe apenas penetraba la piel acorazada de la criatura, causando un sangrado mínimo pero enfureciéndola aún más. Los alienígenas posicionados en terreno elevado desataron andanada tras andanada de flechas, buscando uniones vulnerables entre las placas de armadura donde sus proyectiles pudieran penetrar a los órganos vitales. A pesar de sus esfuerzos coordinados, la combinación de tamaño, velocidad y armadura natural de la bestia hacía que los ataques convencionales fueran en gran medida ineficaces. Arrasó a través de su formación, enviando a humanos y alienígenas por los aires con impactos devastadores, sus rugidos volviéndose más triunfantes con cada ataque exitoso. Reed fue arrojado violentamente contra una roca por una extremidad secundaria. El impacto le rompió audiblemente las costillas, y se deslizó al suelo, jadeando, pero aún agarrando su espada con terca determinación. Yo, logró gritar a través del dolor. El cúmulo sensorial central está protegido, excepto cuando se prepara para atacar. Ese es su único punto vulnerable consistente. Rea, notando el patrón que Reed había identificado, ajustó su estrategia de inmediato. Expone el cúmulo cuando se enfoca en un objetivo específico. Necesitamos una distracción. Un joven guerrero alienígena llamado Hy, cuya velocidad y agilidad ya lo habían distinguido durante su viaje, tomó una decisión en una fracción de segundo, nacida del coraje y la desesperación. Se lanzó directamente al campo de visión de la bestia, atrayendo deliberadamente su atención. «Aquí», gritó Hy, agitando los brazos mientras danzaba justo fuera del alcance de las extremidades de ataque principales de la criatura. «Concéntrate en mí, abominación. Soy la presa más pequeña, el objetivo más fácil». La bestia, quizás confundida por este comportamiento inesperado, se irguió en toda su impresionante altura, su cúmulo sensorial central dilatándose por completo mientras se preparaba para desatar su ataque basado en energía sobre el aparentemente tonto alienígena que se había expuesto tan completamente. «Ahora»,
ordenó Rea, tensando su arco junto a sus arqueros restantes. Todos los guerreros a distancia, apunten al cúmulo expuesto. Máxima penetración. Los arqueros soltaron sus flechas simultáneamente. Años de entrenamiento coordinado evidentes en su perfecta sincronización. 3 astiles golpearon el cúmulo sensorial expuesto de la bestia con precisión quirúrgica, penetrando profundamente en el tejido blando detrás de la protección acorazada. La criatura gritó de agonía, un sonido tan penetrante que varios guerreros se taparon los oídos con las manos por el dolor. Se echó hacia atrás, arañando frenéticamente su ojo herido con extremidades secundarias que no estaban diseñadas para una manipulación tan precisa. De nuevo, ordenó Rea, preparando otra flecha. Antes de que pueda recuperarse, todos los arqueros, segunda andanada. Otra ola de flechas dio en el blanco, dañando aún más el crítico aparato sensorial del que dependía la bestia para apuntar. Se tambaleó hacia atrás, desorientada y en evidente angustia. Un fluido verde azulado manaba del cúmulo herido. Garys, viendo su oportunidad, reunió a sus soldados restantes capaces de combatir. Lanzas, ordenó, recogiendo las armas arrojadizas de los heridos. Apunten a la unión de la garganta cuando se eleve. Ahí es donde el blindaje se adelgaza para permitir la vocalización. Los humanos lanzaron sus lanzas con toda la fuerza que sus músculos cansados por la batalla podían reunir. Las armas volaron certeras, incrustándose profundamente en el área expuesta de la garganta de la bestia, donde, como Garys había observado, la armadura natural se adelgazaba significativamente para acomodar el complejo aparato vocal. Sangre, oscura y viscosa, con una cualidad iridiscente diferente a cualquier cosa en la biología humana, brotó de las heridas en chorros pulsantes que sugerían un daño circulatorio mayor. La criatura dio un último rugido gorgoteante de desafío antes de que sus enormes patas se doblaran bajo ella. Se estrelló contra el suelo con un impacto que envió temblores a través de la tierra. Su cuerpo se agitaba en espasmos de muerte que se debilitaron gradualmente hasta que finalmente quedó inmóvil. Una montaña de carne y tecnología alienígena que casi había significado la perdición para todo su grupo. En el repentino silencio que siguió, humanos y alienígenas permanecían uno al lado del otro, respirando entrecortadamente, sus cuerpos cubiertos de sudor, sangre y los fluidos verde azulados de la bestia. Muchos curaban heridas que iban desde cortes superficiales hasta miembros rotos. Sin embargo, había una palpable sensación de logro compartido que trascendía su dolor físico. Rea se acercó a Garys, cojeando ligeramente por una herida en la parte inferior de la pierna que había ignorado en el fragor de la batalla. Prevalecimos, dijo entre profundas respiraciones, llevándose la mano al pecho donde se estaba formando un brillante hematoma bajo su piel azul. Juntos. Ninguno de nuestros grupos por sí solo habría sobrevivido a este encuentro. Garys asintió, limpiándose una mezcla de su propia sangre y fluido de bestia de la cara con una manga rota. Sí, y esto es simplemente el comienzo de lo que enfrentamos. La guerra contra estas criaturas continúa más allá de este campo de batalla. Pero ahora hemos demostrado algo vital. Que juntos poseemos capacidades que ninguna de las dos especies puede reclamar individualmente. Reed se acercó cojeando al lado de Garys, apoyado por un joven guerrero alienígena que lo había ayudado a levantarse de donde la bestia lo había arrojado. Capitán, nuestro especialista en comunicaciones logró capturar una señal débil durante la batalla. Parece que algunos de nuestros transmisores de emergencia fueron activados por la intensa descarga de energía de la bestia. Las fuerzas de Apilia han detectado la señal. Saben que sobrevivimos. Entonces nuestro camino está claro, declaró Garys, volviéndose hacia Rea. Llévenos ante su reina, comandante. Ha llegado el momento de transformar esta alianza improvisada en algo que aún podría salvar a nuestros dos pueblos. Rea asintió, su expresión mostrando una nueva esperanza, donde antes solo había habido una sombría determinación. Se volvió hacia sus guerreros, dando órdenes rápidas en su lengua nativa antes de volver su atención a Garys. Nos moveremos tan pronto como los heridos estén estabilizados para viajar. Apilia espera, y con ella, quizás el futuro de ambas civilizaciones. Mientras reunían a sus heridos y se preparaban para continuar su viaje,
Garrus examinó el campo de batalla una última vez. El masivo cadáver de la bestia ya atraía a carroñeros más pequeños que se acercaban cautelosamente desde la vegetación circundante. El ciclo natural de la vida continuaba incluso en medio de un conflicto interplanetario. En esa simple observación, encontró un extraño consuelo, un recordatorio de que, independientemente de las amenazas que enfrentaran, los patrones fundamentales de la existencia permanecen constantes a través de mundos y especies. Continuamos, le dijo simplemente a Reed, que había seguido su mirada. Un paso a la vez hacia cualquier futuro que nos espere. Reed asintió, su rostro curtido mostrando la misma resolución que lo había llevado a través de incontables batallas en múltiples mundos. Como siempre, capitán, adelante es la única dirección que vale la pena seguir. Juntos, la fuerza combinada de humanos y alienígenas se movió hacia el contorno distante de la ciudad fortaleza de Apilia que acababa de hacerse visible en el horizonte, un símbolo de esperanza en un mundo cada vez más dominado por las bestias que amenazaban con consumir toda vida consciente en su camino. Al coronar una colina, el contorno distante de la ciudad fortaleza de Apilia finalmente apareció a la vista. Columnas de humo se elevaban de varios sectores, evidencia de la batalla en curso contra las bestias. Las masivas agujas cristalinas que definían la arquitectura alienígena aún se erguían orgullosas contra el cielo, aunque algunas mostraban daños significativos por ataques sostenidos. Campos de energía defensivos parpadeaban inconsistentemente alrededor del perímetro, una indicación visual de sistemas de energía fallidos y sobrecargados más allá de sus parámetros de diseño. Mira, dijo Rhea, señalando hacia la ciudad con una mezcla de alivio y preocupación en su voz. Todavía tenemos algo por lo que vale la pena luchar. Los distritos centrales resisten, aunque los anillos defensivos exteriores han sido comprometidos en múltiples sectores. Garrus se paró a su lado, su mano descansando instintivamente en la empuñadura de su espada mientras evaluaba la situación táctica desde su elevado punto de vista. La concentración de bestias parece más pesada en el acceso noroeste, observó. Eso sugiere que están intentando cortar las principales instalaciones de recuperación de agua que puedo ver en ese sector. Rhea lo miró con sorpresa. Su evaluación táctica es precisa. ¿Cómo reconoció las instalaciones de agua desde esta distancia? La infraestructura sigue ciertos patrones lógicos independientemente de la tecnología específica empleada, explicó Garrus. Agua, energía, alimentos, son requisitos universales que dan forma al desarrollo urbano entre especies. Comandé operaciones de pacificación urbana en 3 mundos diferentes antes de encontrar a las bestias. El grupo combinado comenzó su descenso hacia la ciudad, su ritmo acelerado por la proximidad a su objetivo, a pesar de su fatiga y heridas. Las dificultades compartidas de su viaje habían forjado un vínculo improbable entre humanos y alienígenas. Guerreros que habían comenzado como extraños de especies con siglos de desconfianza mutua ahora se movían con la precisión coordinada de una sola unidad de combate. A medida que se acercaban al perímetro defensivo más externo, encontraron una creciente evidencia de actividad reciente de bestias. Estructuras destruidas, cráteres de impacto de descargas de energía y los restos ocasionales de defensores caídos cuya piel azul había comenzado a palidecer en la muerte. Los guerreros de Rhea se tocaron el corazón en un gesto de respeto al pasar junto a estos camaradas caídos, un ritual que los humanos de Garrus comenzaron a imitar sin que se les pidiera. Un movimiento repentino más adelante hizo que todo el grupo se pusiera en posiciones defensivas con eficiencia practicada. Una patrulla de guardias de Apilia emergió de detrás de un edificio parcialmente derrumbado, sus armas apuntando al grupo que se acercaba hasta que Rhea dio un paso adelante, haciéndose claramente visible. «¡Alto!», gritó en su lengua nativa. Comandante exploradora de élite Rhea regresando con una delegación humana. «Requerimos escolta inmediata ante la reina Apilia». El líder de la patrulla bajó ligeramente sus armas, su expresión cambiando de la sospecha al asombro mientras observaba al grupo mixto. Guerreros de piel azul intercalados con humanos en uniformes dañados, todos mostrando las inconfundibles señales de un combate compartido. «Comandante Rhea», reconoció, poniéndose en atención. «Habíamos perdido la esperanza de su regreso. ¿Y estos, son realmente los humanos? Vinieron como prometieron». «Vinieron», confirmó Rhea,
y han luchado a nuestro lado contra bestias que habrían abrumado a cualquiera de los dos grupos por separado. El capitán Garys cumple su palabra. Ahora llévenos ante Apilia sin demora. El tiempo se acaba, y traemos información vital para nuestra defensa. La patrulla formó una escolta protectora alrededor del grupo combinado, guiándolos a través de una serie de barreras defensivas cada vez más sofisticadas hacia el corazón de la ciudad. Los civiles alienígenas observaban su progreso con indisimulada curiosidad y esperanza. La llegada de humanos, representando algo sin precedentes en la memoria viva, un cambio potencial al desesperado status quo que había dominado su existencia desde la llegada de las bestias. Finalmente, llegaron al complejo de mando central, una estructura masiva de arquitectura cristalina integrada con tecnología avanzada que pulsaba con luz interna en patrones que sugerían un diseño consciente en lugar de mera iluminación. Las puertas, imponentes construcciones de un material que parecía simultáneamente sólido y fluido, se abrieron silenciosamente para admitir a su grupo. Dentro, fueron conducidos a través de pasillos bulliciosos de personal militar y especialistas técnicos que trabajaban frenéticamente para mantener las defensas de la ciudad. La atmósfera era de desesperación controlada, el esfuerzo coordinado de una civilización luchando por su propia supervivencia con recursos menguantes y una esperanza vacilante. Entraron en lo que era claramente el centro de mando principal, una vasta cámara circular dominada por la misma pantalla holográfica que Garys había visto durante su comunicación inicial con Apilia. La propia reina estaba de pie ante ella, de espaldas a la entrada, su atención centrada en una simulación táctica que mostraba los movimientos de las bestias alrededor del perímetro de la ciudad. La general Kira estaba a su lado, señalando áreas específicas de preocupación con la eficiencia practicada de una comandante militar de toda la vida. Rhea dio un paso adelante, golpeándose el pecho 2 veces en un saludo formal. Mi reina, he regresado con el capitán Garys y sus guerreros como se me ordenó. Aília se giró lentamente, su porte regio no disminuido por el visible agotamiento grabado en sus facciones. Sus ojos, de un azul más profundo que los de sus soldados, se abrieron momentáneamente al ver el maltrecho estado de la fuerza combinada ante ella. Luego se posaron en Garys con una intensidad que parecía evaluar su propia esencia. Capitán Garys, dijo, su voz con la distintiva calidad armónica característica de su especie, pero perfectamente comprensible para los oídos humanos. Su viaje hasta nosotros ha sido claramente arduo. Cuando su nave desapareció de nuestros sensores, temí que nuestra última esperanza se hubiera desvanecido con ella. Garys dio un paso adelante, ofreciendo una reverencia formal que respetaba su posición mientras mantenía su propia dignidad como representante de la humanidad. Reina Aília, nuestra llegada no procedió como estaba planeado, pero el núcleo de nuestra misión permanece sin cambios. Vinimos a luchar junto a su pueblo contra un enemigo que amenaza a toda vida consciente. Las bestias no distinguen entre humanos o alienígenas, y tampoco lo haremos nosotros al enfrentarnos a ellas. Apilia lo estudió durante un largo momento antes de volver a hablar. Ya han comenzado esa lucha, al parecer. El informe de Rhea indica que lucharon juntos contra las bestias durante su viaje hasta aquí. Así es, confirmó Garys. Y al hacerlo, descubrimos algo vital. Las bestias pueden ser derrotadas mediante una acción coordinada que combina nuestras diferentes fortalezas. Lo que ninguna de nuestras especies podría lograr por sí sola se vuelve posible a través de la alianza. La expresión de Apilia permaneció cuidadosamente neutral, aunque Garys detectó un sutil cambio en su postura que sugería una cautelosa esperanza. Un comienzo prometedor, reconoció, pero la escala de la amenaza que enfrentamos excede lo que pequeños grupos, por muy decididos que sean, pueden abordar. Las bestias se cuentan por miles, sus ataques coordinados se vuelven más sofisticados con cada encuentro, y nuestros recursos disminuyen a diario. Entonces debemos escalar nuestra respuesta en consecuencia, replicó Garys sin dudarlo. Mi nave transportaba a 200 de los mejores guerreros de la Tierra, cada uno entrenado específicamente para el combate contra bestias a través de nuestras experiencias en mundos anteriores. Aunque nuestra nave está dañada, nuestros guerreros permanecen listos para el combate, nuestro conocimiento intacto y nuestra resolución inquebrantable. Señaló la pantalla táctica detrás de ella.
Permita que mis oficiales revisen sus estrategias de defensa. Permítanos integrar nuestro conocimiento duramente ganado con su superior comprensión del terreno y los recursos de este mundo. Juntos, podemos desarrollar un enfoque que maximice nuestras fortalezas combinadas. La general Kira dio un paso adelante, su expresión escéptica. Con el debido respeto, capitán, sus 200 guerreros, por muy hábiles que sean, no pueden cambiar el rumbo de una invasión planetaria que ya ha consumido 3 continentes. Hemos perdido a miles de nuestros propios combatientes de élite en confrontación directa. Los números por sí solos no determinan los resultados, general, replicó Garrus respetuosamente. Las bestias se basan en patrones tácticos específicos que hemos documentado extensamente a través de encuentros en múltiples mundos. Poseen debilidades que pueden ser explotadas sistemáticamente una vez identificadas correctamente. Lo más importante, nunca se han enfrentado a nuestra especie luchando en verdadera coordinación con la suya. Una combinación para la que no tienen un marco evolutivo o táctico para contrarrestar. Se acercó a la pantalla táctica, señalando formaciones de bestias específicas visibles en la simulación. Observen su metodología de ataque. Las unidades especializadas se posicionan consistentemente para apoyar las limitaciones de las demás. Las bestias de asalto pesado se mueven en tríos, permitiendo una cobertura sensorial de 120 grados mientras mantienen el máximo rango de ataque. Pero esta formación crea una vulnerabilidad específica cuando se enfrenta a amenazas simultáneas a diferentes elevaciones. A medida que Garrus continuaba su análisis táctico, identificando patrones y debilidades en el comportamiento de las bestias que los comandantes de Apilia habían notado pero no contextualizado completamente, la atmósfera en el centro de mando cambió gradualmente. Los especialistas técnicos se acercaron para escuchar sus evaluaciones. Los oficiales militares comenzaron a tomar notas, e incluso la expresión escéptica de la general Kira dio paso a un cauto interés. Apilia observó esta transformación con la evaluación mesurada de una líder que había visto tanto falsas esperanzas como oportunidades genuinas a lo largo de su reinado. Cuando Garrus concluyó su análisis inicial, levantó una mano para pedir silencio, su decisión ya formada. El capitán Garrus tendrá acceso completo a nuestras bases de datos tácticas y sesiones de planificación defensiva, anunció al personal reunido. Sus oficiales serán integrados en nuestra estructura de mando en los niveles apropiados. La general Kira supervisará esta integración para asegurar una transferencia de conocimiento eficiente en ambas direcciones. Se volvió hacia Garrus, su mirada directa y desafiante. Demuestre que su confianza está justificada, capitán. Muéstrenos que esta alianza sin precedentes puede, de hecho, cambiar el curso de una guerra que hemos estado perdiendo durante demasiado tiempo. Garrus se encontró con su mirada sin vacilar. Haremos más que eso, reina Apilia. Juntos, convertiremos la postura defensiva que ha estado fallando lentamente en una estrategia ofensiva que las bestias nunca han encontrado. Creen que nos están cazando. Les mostraremos lo que significa convertirse en el cazado. Mientras el centro de mando estallaba en una renovada actividad con especialistas humanos y alienígenas comenzando ya a intercambiar información y perspectivas, Garrus y Apilia continuaron sosteniéndose la mirada. Dos líderes de mundos muy diferentes, unidos por el imperativo universal de la supervivencia en el creciente reconocimiento de que la separación había sido un lujo que ninguna de sus especies podía permitirse frente a la extinción. Una alianza nacida de la desesperación, observó Apilia en voz baja, solo para los oídos de Garrus. La historia sugiere que tales asociaciones rara vez sobreviven más allá de la amenaza inmediata. Entonces haremos nueva historia, replicó Garrus simplemente. Las bestias nos han mostrado que el universo alberga amenazas mayores que nuestros desacuerdos ancestrales. Quizás al enfrentarlas juntos, descubramos un mejor camino a seguir para ambos pueblos. La expresión de Apilia se suavizó casi imperceptiblemente. Un guerrero con alma de filósofo. Su especie continúa desafiando nuestras expectativas, capitán Garrus. Al igual que la suya, reina Aelia, respondió con genuino respeto. Ahora, comenzamos a planificar cómo desafiar también las expectativas de las bestias. La reina asintió una vez,
volviéndose hacia la pantalla táctica que ahora mostraba las posiciones combinadas de sus fuerzas y los guerreros de Garrus. En efecto, lo haremos, capitán. En efecto, lo haremos. Y así comenzó un nuevo capítulo en la relación entre dos especies que habían mantenido una cuidadosa separación durante generaciones. Una alianza forjada en el crisol de una amenaza existencial, pero quizás destinada a remodelar ambas civilizaciones de maneras que ninguna podría haber anticipado antes de que las bestias las obligaran a reconocer su destino compartido entre las estrellas. Si te gusta esta historia, haz clic en el botón de hype. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.